Buena gente, ¿cómo va? Bueno, bienvenidos a nuestro primer video del canal que acabamos de inaugurar, del Seibo. Ustedes sabrán, nosotros somos una agrupación peronista de estudiantes universitarios. Y bueno, nada, la idea de generar este canal es básicamente poder difundir nuestras ideas y además generar ciertos debates con la gente que nos vea y con el que quiera sumarse a debatir estos temas que nos parece que son interesantes, y generar debates hacia adentro del peronismo y hacia afuera también es uno de nuestros objetivos como grupo. Particularmente el video de hoy, lo que nos interesa hacer con este video es una suerte de contestación al canal de YouTube en español, VisualPolitik, a una serie de videos que han hecho sobre Argentina particularmente. Dicho sea de paso, queremos decir que VisualPolitik es un canal que nos encanta y que seguimos muchísimo. Yo particularmente lo sigo mucho, hace bastante. Y bueno, nada, queríamos hacer una respuesta desde nuestro punto de vista a una serie de videos sobre Argentina en los cuales hacen particularmente énfasis en la aparición del peronismo, ¿no? En la aparición del peronismo y en la consolidación del movimiento peronista dentro de, digamos, una suerte de hegemonía en la política argentina. Básicamente lo que argumentan estos videos, dicho muy por encima, sin meternos mucho en detalle en cada video, porque son realmente varios, han generado mucho contenido al respecto. Bueno, lo que sostienen es que Argentina atraviesa una suerte de decadencia económica y social, lo cual, si uno va a los datos y a corroborar y ve la evolución de los indicadores macroeconómicos del país en los últimos 80 años, en cierto sentido es verdad. Argentina no viene teniendo una evolución favorable en términos económicos, sobre todo en los últimos 40 años, sobre todo a partir de la década del 70. De la década del 70 para atrás es discutible porque si bien Argentina perdía puestos en el ranking de PBI per cápita mundial, hay que analizar cómo se comportaban los demás países, y la tasa de crecimiento de Argentina entre las décadas del 30, 40, 50 y 60 fue bastante alta, sobre todo en las décadas del 50 y 60. Nadie puede hablar en serio de algo así, nadie puede... Bueno, después de ver varios videos de VisualPolitik, si ustedes los quieren ver, después les dejamos el link del canal. Después de ver varios videos sobre Argentina, lo que notamos, lo que ustedes van a poder notar, es que le dan un peso relativo muy fuerte a la emergencia del peronismo como movimiento dentro de lo que es la explicación de la decadencia argentina, ¿no? Y esa decadencia argentina particularmente la explican a partir de tres pilares, podría decirse, que son un aumento sostenido del gasto público en términos relativos al tamaño de la economía, es decir, un sector público que crece cada vez más y que asfixia al sector privado, un excesivo proteccionismo comercial que aísla al país de las inversiones extranjeras y genera el desarrollo de industrias que no son competitivas a costa de las que sí son competitivas y tendrían ventajas comparativas para poder exportar. Y en tercer lugar, una falta de valores republicanos por parte de la casta política argentina, por así decirlo, que deriva en la aparición de corrupción, etcétera, de poca alternancia en el poder. Y van a notar particularmente que plantean como que el peronismo estuvo mucho tiempo en el poder, quizás mucho más tiempo de lo que realmente estuvo cuando analizamos la historia argentina detalladamente. Así que bueno, ahora a continuación vamos a analizar pilar por pilar. Vi con ella un verano, en un pueblo, una casa. Bueno, en el primer eje argumentativo, con respecto al aumento sostenido del gasto público, o supuesto aumento, nosotros vamos a tomar como parámetro un libro que se llama, la data de un libro que se llama Historia Económica de la Argentina, que es de Domingo Felipe Cavallo, un economista liberal y que fue ministro de Economía del gobierno de Menem y de la Alianza. Así que bueno, lo vamos a tomar como parámetro y vamos a ver más o menos cómo evolucionó a lo largo de la historia el gasto público en relación al tamaño de la economía. Es decir, cuánto pesaba el sector público en relación al PBI, que es toda la riqueza producida por una economía en un determinado periodo de tiempo. Si nosotros viéramos un gráfico que nos pudiera mostrar esto,
Antes de la década del 40, el peso del Estado en la economía representaba menos del 20%, o sea, se movía en esta franja. Es verdad que en los primeros años del peronismo tuvo un crecimiento muy fuerte, hasta 1949, hasta llegar a quedar por arriba del 40%, pero esto se debió principalmente a las expropiaciones de empresas. Se pagaron las expropiaciones de empresas, recordemos ferrocarriles, diversos servicios, que se pagaron y eso generó un aumento del gasto público muy fuerte. A partir de ese momento, a partir de 1950, se produce un fuerte ajuste del gasto que cae hasta niveles cercanos al 30%. Durante el resto de la historia argentina, hasta 2007, y con un intervalo, con un pico, digamos, en el año 89, el gasto público, el peso del gasto público sobre el PBI se movió en torno al 20 y al 30%. Toca un pico de 35 en el 89, después vuelve a caer, sigue oscilando entre el 20 y el 30%, cae por debajo de este valor en el año 2002. Recordemos que Argentina deja de pagar la deuda y una parte importante del déficit era el pago de intereses de deuda. Se mantiene en esos niveles hasta que empieza a crecer a partir del año 2007 y a partir del año 2009 particularmente sí hay un crecimiento bastante exponencial del gasto público. Es decir, no es cierto que haya habido un aumento permanente del gasto público desde el peronismo a la actualidad. Eso es falso y de hecho, digamos, si comparáramos con otros países, sobre todo de Occidente, veríamos que el peso del Estado entre la década del 30 y la década del 70 se elevó mucho. Estoy seguro que si viéramos un gráfico de cómo evolucionó el peso del Estado en Gran Bretaña, por ejemplo, tendríamos también un crecimiento exponencial, probablemente mucho más fuerte que este. No nos olvidemos que el keynesianismo era el mainstream económico de la época. Entonces, bueno, es algo normal y no hubo un desborde de crecimiento del Estado en el periodo que se analiza post-peronismo. Igualmente les vamos a dejar el link acá abajo del libro de Felipe Cavallo, así lo pueden corroborar ustedes. Muy cerca del mar, nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Bueno, en el segundo eje argumentativo que nos planteamos en este video, bueno, tiene que ver con la sustitución de importaciones, digamos, con el proteccionismo comercial, que ellos en VisualPolitik, digamos, se lo atribuyen principalmente al peronismo. Principalmente lo que hay que decir, digamos, al principio, ¿no?, de este debate, es que la sustitución de importaciones en Argentina como política de Estado no empieza con el peronismo, sino que empieza a finales de la década del 20, durante el segundo gobierno de Irigoyen, y se consolida a partir de la década del 30, de 1930 en adelante, con los gobiernos militares que vinieron, primero de Uriburu, etcétera, los siguientes gobiernos que vinieron después. Aclarar además que la sustitución de importaciones, la industrialización por sustitución de importaciones, fue un proceso que se replicó en muchos países latinoamericanos. No fue un invento argentino, sino que la gran mayoría de países latinoamericanos de tamaño mediano, incluso hasta países chicos como Uruguay, tuvieron su proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Naturalmente el peronismo en cierto sentido la continuó, ¿sí? Perón asume en el 46 su primera presidencia. Es cierto que la continuó sobre todo en el primer gobierno, en los primeros 6 años de gobierno. Sí hubo una industrialización por sustitución de importaciones de productos livianos, fue una ICI clásica, aunque a partir del segundo mandato que quedó inconcluso, yo creo que se orientó hacia una política mucho más desarrollista, intentando direccionar inversiones para desarrollar industrias estratégicas, no tanto el cerrar la economía para tratar de fabricar todo acá y vender en el mercado interno, sino desarrollar industrias estratégicas aprovechando los recursos naturales, abriéndose bastante más al capital extranjero. No nos olvidemos que a principios de la década del 50 Perón firma un acuerdo con la Standard Oil para desarrollar la industria petrolera en Argentina, y sí con una mira de mucha más inserción comercial con el mundo. O sea, no fue una ICI tradicional, creo yo, es una opinión personal.
Y es verdad también que la industrialización por sustitución de importaciones ni empezó con el peronismo, como dijimos antes, ni fue continuada exclusivamente por el peronismo. Todo el gobierno militar que saca Perón en el 55 continuó la ICI, los sucesivos gobiernos radicales que vinieron y gobiernos militares que intercalaron continuaron la ICI. Tuvo un impasse la industrialización por sustitución de importaciones con la dictadura del 76 hasta el año 83, y después la ICI fue continuada por Alfonsín hasta el año 89. Entonces, reitero, ni se originó el proteccionismo en Argentina con el peronismo, ni fue exclusivo del peronismo tampoco, exclusiva su aplicación, digamos. Y dijo, brujería. Bueno, el último eje que identificamos nosotros y que nos parece interesante tratar es el de una suerte de falta de valores republicanos en la política argentina, y la injerencia que tuvo el peronismo, la responsabilidad que tuvo el peronismo para con esta realidad, ¿no?, que ellos describen. Es cierto que la política argentina es muy particular, es cierto que, digamos, a lo largo de la historia, el caudillismo, el personalismo, la corrupción, la violencia política fueron moneda corriente, ¿sí? Eso es cierto. Pero bueno, si analizamos el total de la historia, no podríamos decir, creo, de ninguna manera que esto se debe o que es responsabilidad del peronismo o exclusivamente del peronismo. Ya desde el siglo XIX, que es el siglo fundacional del país, para que tengamos una idea, Argentina tuvo entre la guerra entre unitarios y federales y los distintos conflictos que hubo entre el Estado Nacional y las provincias que se iban rebelando, tuvo más o menos 80 años de guerras civiles, ¿sí? Entonces, guerras civiles en donde había así una construcción política hacia dentro del territorio de caudillismo, y bueno, muchísima violencia política, gobiernos provinciales que eran derrocados, levantamientos contra el gobierno central, etc. Ya en el siglo XX, para que se den una idea, Argentina tuvo 6 golpes de Estado, ¿sí? O sea, la violencia política, e incluso después ya en la década del 60 y 70 tuvo experiencias con guerrillas de izquierda, que se sublevaron también contra gobiernos democráticos, ¿no?, como el de Isabel Perón. Argentina tiene una historia de violencia política y de caudillismo, ¿no?, como habíamos dicho antes, que bueno, está casi, parece, en su ADN. Y bueno, a mí me pareció, quería hacer una aclaración particularmente porque uno de los chicos de VisualPolitik decía que después del derrocamiento de Perón en el año 55 en adelante, hasta la llegada de Menem, en ese intervalo, hubo una sucesión de gobiernos peronistas y gobiernos militares. Yo lo que quería demostrar acá, haciendo un breve repaso histórico, es que eso no fue así de ninguna manera. Vamos a ver el pizarrón un cachito. Esta es la línea de tiempo entre 1946 y 1989. En 1946 asume Perón. Hasta el año 55 gobierna Perón. Hay un golpe de Estado. El general Lonardi es presidente, después viene Aramburu. Hasta el año 58, que llega Frondizi. Frondizi era radical, ¿sí? El radicalismo es, digamos, el partido, ¿cómo te puedo decir? La oposición democrática tradicional del peronismo, ¿sí? Después de Frondizi, que gobierna hasta el año 62, viene José María Guido, también del Partido Radical, hasta el año 63, un gobierno cortito, y después Ilia. Ilia gobierna hasta el 66. 3 gobiernos radicales seguidos, ¿sí? Después de eso hay un golpe de Estado en el año 66, nuevamente gobierno militar, el general Onganía. Después se suceden varios gobiernos militares hasta el año 73 y vuelve un gobierno peronista que es el de Héctor Cámpora. Héctor Cámpora está unos pocos meses nada más en el gobierno y inmediatamente en el año ese mismo año, a finales del 73, lo sucede Perón, que vuelve a la Argentina, quien gobierna hasta mediados del año 74, cuando fallece y queda a cargo su esposa Isabel. Isabel gobierna hasta el 76. En el 76 hay un nuevo golpe de Estado, ¿sí?, que consagra a Videla como presidente. Hay después distintos presidentes militares hasta el año 83. Y a partir del 83 hasta el 89, en el 89 asume Menem, gobierno de sello peronista, hay un gobierno radical de Raúl Alfonsín. Es decir, en aproximadamente 32 años, entre el año 56 y el 88, digamos,
solamente hubo 3, de 32 años, solamente hubo 3 años de gobierno peronista, ¿sí? Esto, digamos, nos da un poco la pauta de que, digamos, es un poco injusto atribuirle al peronismo la continuidad de todas esas políticas, ¿sí? Tanto en el aspecto comercial, del proteccionismo, tanto como en el aspecto del gasto público, de cómo evolucionó el gasto público, y tanto como en el aspecto de los valores republicanos que faltaron a lo largo de todo ese tiempo también, porque muchos golpes de Estado, mucha violencia política, bueno, la dictadura del 76 desapareció un montón de gente, fue la dictadura más sangrienta de la historia argentina, y la mayor parte de ese tiempo el peronismo como partido estuvo proscripto, o sea, no se podía presentar a elecciones, ¿sí? Así que bueno, nada, para ir cerrando, bueno, ahora vamos a ir a ver la conclusión final, pero este era más o menos el panorama que quería mostrarles de cómo evolucionó la política argentina desde finales del primer y segundo gobierno peronista hasta el gobierno peronista de Menem. Hice brujería, pinché tu muñeco, le dije, eso no me alarma. Bueno, como consideraciones finales, quiero decir que, bueno, a mí sí me parece que en Argentina hay un tema con el gasto público y los impuestos. Creo que los impuestos sobre el sector productivo son muy altos. Creo que el gasto público en relación al tamaño de la economía es bastante alto también. Uno me dirá, bueno, pero los países nórdicos tienen un gasto público promedio más alto en relación del producto, y es verdad, pero también es verdad que los países nórdicos tienen PIB per cápita que son 5 veces el de Argentina, o sea, tienen un nivel de productividad por persona mucho más alto, un nivel de riqueza por persona mucho más alto, lo cual les permite mantener estados que tengan un gasto en términos de la cantidad de riqueza más alto, ¿sí? Porque la productividad por persona es altísima. En segundo lugar, digamos, es verdad que en Argentina hay como una cultura de pensar, digamos, ¿no?, que el proteccionismo es sinónimo de mayor cantidad de empleo y de crecimiento económico. Eso está muy arraigado en la sociedad argentina. Y está claro que eso no necesariamente es así. Y bueno, Argentina es un ejemplo de eso. Argentina, si vamos a analizar el peso de las importaciones y exportaciones sobre el tamaño de la economía, es un país bastante cerrado en comparación con el resto de países emergentes, etc. O incluso comparado con los países de la región. Y bueno, y Argentina no es un país que tenga indicadores laborales excelentes, mucho menos de crecimiento, ¿no? Así que bueno, sí, es un tema a trabajar, pero no es algo exclusivamente del peronismo, ¿sí? No es algo que haya fomentado exclusivamente el peronismo, ni que esté en la cabeza solamente de la gente peronista en Argentina, ¿sí? Yo creo particularmente que el peronismo, lejos de toda esta serie de cosas de la que se lo quiere acusar o donde se lo quiere encasillar, por así decirlo, fue bastante pragmático a lo largo de la historia, tanto en materia política como en materia económica, ¿sí? Quizás yo estudio economía y es lo que más me interesa, y la verdad es que en materia económica el peronismo supo incentivar el consumo, fue keynesiano cuando le convenía ser keynesiano y cuando lo que se hacía en el mundo era el keynesianismo, y cuando se dio cuenta que tenía que incentivar la inversión, incentivó la inversión. Cuando se dio cuenta que tenía que abrirse a los capitales extranjeros, se abrió a los capitales extranjeros. Fue más proteccionista y fue más aperturista en otros momentos. O sea, fue bastante pragmático en materia económica, lejos de una postura, como a veces se lo quiere plantear, como exageradamente proteccionista, exageradamente keynesiano, ¿no? Realmente en la historia argentina el peronismo fue muy pragmático, ¿sí? Así que bueno, nada, queríamos hacer esta contestación, es el primer video que vamos a hacer. A partir de esto vamos a empezar a hacer videos temáticos sobre peronismo, sobre kirchnerismo, que está bueno también, sobre cuestiones de economía, sobre cuestiones filosóficas. Así que bueno, los invitamos a seguir el canal y vamos a estar viéndonos lo más pronto posible. Así que bueno, les mando un saludo.